Bueno, yo he vivido muchas crisis capitalistas en mi vida, ¿no? Realmente, como saben, el capitalismo tiene eh, crisis cíclicas, ¿no? O sea que en mi larga vida ya pues he vivido muchas crisis. Recuerdo en particular la crisis del petróleo en 1973, cuando la OPEC declaró un embargo contra Estados Unidos por su apoyo a Israel durante la guerra de octubre entre los países árabes y Israel. El embargo luego se extendió a otros países que también apoyaban a Israel y cuadruplicó el precio del barril del petróleo. Esto afectó enormemente a todos los países no productores, ¿no?, de petróleo, como Honduras, y a países industriales que dependían en gran medida, ¿no?, de la importación de petróleo. Las economías de Europa y Estados Unidos se vieron por primera vez fuertemente afectadas y debilitadas, ¿no?, ante una ofensiva árabe y del tercer mundo, ¿no?, porque la OPEC se constituyó, sobre todo en 1973, ¿no?, por países considerados pues, del tercer mundo. El occidente, y en particular Estados Unidos, tomó conciencia en ese momento, ¿no?, de la necesidad de volverse más independiente del petróleo de fuentes extranjeras, ¿no? Y ese mismo año, o sea, 1973, ¿no?, también ocurrió otra cosa. La CIA y los militares chilenos le dieron el golpe militar a Salvador Allende, ¿no?, un presidente socialista elegido democráticamente, ¿no?, por el pueblo chileno, y que, bueno, le costó la vida a por lo menos 3.000 personas. Bueno, yo creo que hay varias cosas que esta crisis reveló, ¿no?, y que a la vez puso en marcha. Una de las más importantes fue revelar el comienzo del declive de la hegemonía de Estados Unidos en el sistema mundo capitalista, ¿no? Esta revelación hizo aumentar los esfuerzos de Estados Unidos por alcanzar una independencia del petróleo del Medio Oriente, al mismo tiempo que redobló, ¿no?, también sus esfuerzos para controlar el acceso libre a los recursos petroleros, ¿no?, del mundo. Y bueno, esto dio lugar a una exploración y explotación petrolera en territorio mismo de Estados Unidos, sin precedentes en la historia, y llevándose a cabo también sin ninguna consideración de los efectos ambientales, ¿no?, que el uso de la tecnología del fracking, ¿no?, produce. En todos casos, estos esfuerzos no tuvieron como resultado que hacia 2016 Estados Unidos llegó a ser ya 91% autosuficiente en materia de petróleo, ¿no? Y que en 2019 se convirtiera incluso en el primer productor de petróleo en el mundo. Bueno, estos hechos creo que nos hacen ver un poco mejor, ¿no?, el trasfondo de las guerras contra el Medio Oriente que las vimos agudizarse, ¿no?, después del 9/11, con la guerra contra el terrorismo, ¿no?, pero que siempre tuvieron como fin, ¿no?, último alcanzar un control absoluto, ¿no?, de la producción y suministro del petróleo mundial, y así evitar que otros países como China, ¿no?, tuvieran un ascenso o tomara la posición hegemónica en el sistema mundo capitalista, ¿no? También lo vemos, no solo fue Medio Oriente, por supuesto, vemos todos los ataques contra Venezuela, todos los golpes de Estado, ¿no?, que Estados Unidos ha intentado realizar en Venezuela. O sea que bien sabemos todas las guerras de Medio Oriente, incluso Venezuela, todo eso ha costado la vida de millones de personas. Bueno, en abril de este año, 2020, presenciamos nuevamente una crisis de petróleo. Esta crisis me recuerda un poco a la crisis de 1973, aunque esta vez es Arabia Saudita, que es de la OPEC, y Rusia, que no es de la OPEC, que se pusieron de acuerdo para bajar el precio al petróleo, a tal punto que el precio llegó a alcanzar valores hasta negativos, ¿no? Cosa que no se había visto jamás, ¿no? Y bueno, esto sucede, esto es abril 2020, ¿no?, sucede en el mismo
mero contexto de la crisis del COVID-19, ¿no? Y, al COVID-19 pues bajó todavía, ¿no?, drásticamente, ¿no?, la demanda y agudizó aún más esta crisis del petróleo. La verdad es que no creo que las compañías petroleras hayan experimentado en su historia una crisis de esta magnitud, ¿no? Y hoy en día estas compañías están en quiebra, ¿no?, en Estados Unidos, y están en proceso de declararse en bancarrota ya para el próximo año, en 2021. Aunque con todos estos paquetes de rescate que Estados Unidos ha estado haciendo, ¿no?, ya les dio muchísimo dinero, ¿no? Sin embargo, están pues en la quiebra. Esto, a mí me parece que esta crisis de petróleo ha pasado un tanto desapercibida, creo, por muchos, porque sucede un poquito antes de que realmente el mundo realmente no se encerrara en sus casas, ¿no? Y, y no los, y no, ya no se usaba tanto el automóvil y todo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera ha pasado desapercibida, pero a mí me parece que es una gran señal, ¿no? Una muy buena señal del grado de declive, ¿no?, de Estados Unidos en estos momentos, y nos da la pauta de la depresión económica que se nos viene encima, no solo en Estados Unidos, sino que a nivel mundial. En 1973 se marcó también otro hito en la historia del capitalismo, que fue el lanzamiento del proyecto neoliberal, ¿no?, o la globalización neoliberal. El golpe de Estado de Pinochet en Chile instala el primer gobierno neoliberal en el mundo, ¿no?, basado en la doctrina de los Chicago Boys, o sea, una teoría de teóricos económicos en la Universidad de Chicago. Es decir, ¿no?, que el neoliberalismo comienza en Chile, ¿no?, y luego se extiende al resto del mundo, ¿no?, primero con Thatcher en Inglaterra y luego con Reagan en Estados Unidos, y luego pues al resto, se extiende al resto del mundo mediante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que es el lado que nosotros conocemos en América Latina, ¿no? Y que, ¿no?, con la cuestión de la crisis de la deuda y todo eso en aquellos años. Que dicho sea de paso, es una deuda que se acumula a través de los petrodólares que le llamaban, ¿no?, que son toda la ganancia que hizo la OPEC cuando aumentó el precio del petróleo en 1973. Bueno, yo creo que nos detengamos un instante para registrar en nuestra mente, ¿no?, cómo el neoliberalismo, ¿no?, nace de la violencia, ¿no?, nace de la intervención extranjera, y que su modelo político original es el autoritarismo y el militarismo, ¿no? O sea, mucha gente realmente no hace un vínculo entre la dictadura de Pinochet y el neoliberalismo, pero realmente es muy importante a nivel mundial, porque es ahí donde empieza el neoliberalismo, ¿no? Y nos vale la pena detenernos en ese hecho porque nos ayuda, ¿no?, a comprender cómo la esencia del neoliberalismo, ¿no?, es un proyecto económico sumamente violento y antidemocrático, ¿no? Y el hecho de su nacimiento, ¿no?, en el contexto de la instalación de una dictadura también deja ver el papel que ha jugado en la destrucción de la democracia liberal en el mundo occidental, y también de cualquier alternativa a la democracia liberal que se ha intentado hacer en otros lados, ¿no?, y en particular diría en América Latina, ¿no?, a comienzos del siglo XXI, con el famoso giro a la izquierda, ¿no?, donde se intentan pues, una serie de gobiernos ¿no?, tratando de realizar alternativas al neoliberalismo, ¿no?, y que vemos como fracasó realmente pues, en ese intento. Ahora bien, yo creo que hay que entender el proyecto
neoliberal como el proyecto que las élites estadounidenses crearon, ¿no?, para recuperar su posición hegemónica en el sistema capitalista, ¿no?, que habían ido perdiendo con el resurgimiento de Europa y Japón en los años 70 y domésticamente, también internamente, para controlar los movimientos sociales de los años 60 y 70, como el movimiento de los negros por los derechos civiles, los movimientos feministas, los movimientos LGTB, los sindicatos laborales, los ecologistas y movimientos pacifistas y antiimperialistas, ¿no?, que igualmente también amenazaban el status quo, ¿no?, para las élites estadounidenses. Bueno, las élites estadounidenses entonces con este proyecto neoliberal no echan a andar un paquete de políticas basadas en una doctrina fundamentalista del mercado, como bien conocemos, ¿no?, que define al Estado como un ente corrupto e ineficiente y que le adjudica al mercado libre, el valor máximo de la sociedad, ¿no? Según la teoría del chorreo, el trickle down que le llaman, ¿no?, que guía al neoliberalismo, el mercado libre por sí mismo genera riqueza y redistribución mediante el proceso de crecimiento económico infinito y el chorreo hacia abajo, ¿no?, de la ganancia del capital, ¿no?, hacia el resto de la sociedad, sin que, según ellos, no haya una intervención desde el Estado. La famosa mano invisible, ¿no?, de Adam Smith. Y su programa, como también bien sabemos, ¿no?, es la privatización de los bienes comunes, ¿no?, educación, salud, agua, luz, puertos, carreteras, aeropuertos, el aire mismo, si pudieran, ¿no? También incluye, pues, la desregulación de las empresas, el desfinanciamiento de los programas sociales, y el consumismo y el individualismo extremo. Es decir, que el neoliberalismo es una economía de abandono total, ¿no?, de la sociedad y una carta blanca, ¿no?, al sector privado. Pues como bien dijo Thatcher, ¿no?, desde su perspectiva neoliberal, la sociedad pues no existe, ¿no? El neoliberalismo también impulsó lo que desde los años 90, ¿no?, llamamos globalización, ¿no? Estados Unidos y en Europa, aunque quizás un poco en menor medida, en algunos países de Europa en menor medida, el neoliberalismo impulsó la deindustrialización, ¿no?, de la economía, destruyendo millones de empleos ligados a la industria, que afecta sobre todo realmente, y es parte de lo que vemos hoy, ¿no?, afectó enormemente a la población negra que estaba ocupaba tenía muchos de esos empleos en esa manufactura que se destruyó se desmanteló y se trasladó pues a países de mano de obra barata, ¿no?, y de gobiernos corruptos, ¿no?, pasó toda su manufactura, ¿no? Y bueno, esto ha llevado, ¿no?, a que en Estados Unidos, por ejemplo, hoy en día no se produce nada. Todo lo tiene que importar, ¿no?, sobre todo de China y de otros lados, ¿no? O sea, todo hasta lo más esencial de la vida, ¿no? Medicinas, insumos médicos, maquinaria, alimentos, ropa, mascarillas, ¿no?, hoy en día, ¿no? Causando pues déficits comerciales muy, muy altos, pero enormes ganancias, ¿no?, para las empresas. ¿No? La otra cara de esto, por supuesto, visto desde nuestros países, ¿no?, fue la destrucción de la industria nacional, ahí donde la había, ¿no?, aunque fuera incipiente, lo poco que había fue destruido, y pues lo que se generó fue la maquilización de la industria, ¿no? Se reorganizó las economías en economías de exportación, ¿no?, los agronegocios y la minoría destructiva del medio ambiente, todo eso pues tomó primer lugar. Se hizo una desfundación del Estado, ¿no?, prácticamente, y una pauperización masiva de la población.
del sur global, ¿no? Con también un deterioro de la democracia, ¿no? En dictaduras blandas y duras, o en democracias, ¿no? Más represivas que las dictaduras que desplazaron, ¿no? Porque el neoliberalismo en América Latina sucedió realmente después de las dictaduras también, ¿no? O sea, empieza con Pinochet, pero su enorme desarrollo realmente es a partir de los, después en los años 80, donde está la crisis de la deuda y todo eso, ¿no? Y eran gobiernos democráticos, por lo menos elegidos por el voto, ¿no? Bueno, el neoliberalismo logró por cierto tiempo mantener, o por lo menos desacelerar, ¿no? La caída de la hegemonía de Estados Unidos. Y ha sido muy, muy generoso con las élites que cogieron su proyecto, ¿no? Por ejemplo, ha conducido a que en los últimos 50 años el 1% de los hombres más ricos del mundo tengan una riqueza que es equivalente al doble de la riqueza de 6.9 billones de personas en el mundo. Y que casi la mitad de la humanidad vive con menos de $5 diarios. Ha hecho también que apenas 4 centavos de cada dólar que provengan de impuestos sobre las ganancias, ha hecho que apenas 4 centavos de cada dólar provengan de impuestos sobre las ganancias de capital. O sea que hay una evasión fiscal de aproximadamente 30%, ¿no? Por parte de la empresa privada. Mientras que los impuestos recaen pues, en los hombros de la clase trabajadora y de las clases medias. Esto, por supuesto, ha reducido aún más la capacidad de los estados de financiar servicios de educación y salud, ¿no? Significa que en el mundo hay 258 millones de niños que no asisten a la escuela regularmente o son excluidos de las escuelas privatizadas, ¿no? Que cada día mueren 10.000 personas que no tienen acceso a la salud y que cada año 100 millones de personas son empujadas hacia la extrema pobreza debido a los altos costos de la salud. Bueno, esto no solo le acorta la vida, sino que realmente le niega el derecho a la vida, ¿no? A los pobres, incluso a las capas medias. Y por supuesto, esto tiene una dimensión de género, ¿no? Los hombres son propietarios de la riqueza mundial 50 veces más que las mujeres. Y los 22 hombres más ricos del mundo tienen una riqueza mayor que todas las mujeres del África. El trabajo asalariado, el trabajo no asalariado de las mujeres se estima que es 10.8 trillones de dólares. O sea que es 3 veces mayor que el valor de la industria tecnológica, ¿no? Que es la tecnología, o sea, la industria de punta, ¿no? Hoy día. Es decir, ¿no? Que entonces las mujeres mantienen al Estado y subsidian a la empresa privada a través de billones de horas de trabajo que no es pagado. Bueno, el mundo ha vivido la hecatombe, ¿no? Del neoliberalismo ya por 47 años. Se ha vivido todo este tiempo sin contrato social, se ha saqueado a la clase trabajadora y a las clases medias, se ha vuelto desechable a 2/3 partes de la humanidad y se ha devastado la naturaleza, a tal grado que hoy vivimos la 6ª extinción masiva de especies que vive el planeta, una extinción de especies que no se había visto en 700 millones de años. O mueren a diario entre 150 a 200 especies gracias a la industria extractivista, la industria y la invasión humana del hábitat de la fauna silvestre, ¿no? que por eso es que estamos ahorita en medio de esta crisis del coronavirus, ¿no? Por nuestra invasión, ¿no? Al hábitat de la fauna silvestre. Bueno, esta devastación de la naturaleza, impulsada sobre todo por la industria petrolera, la química, la agricultura y la minería, pues todas las industrias prácticamente, pero esta en especial, ha producido una crisis ecológica tan profunda que de no ponérsele fin, conducirá a la exterminación de la especie humana en un periodo menor de 50 años. O sea que ustedes, que son todos muy jóvenes, van a vivir esta crisis
y es muy importante realmente tomar muy, muy en serio la crisis ecológica, porque si estamos ahora preocupados y devastados, ¿no?, con esta crisis del coronavirus, realmente será nada en comparación a la crisis ecológica que no se va a poder solucionar con una vacuna, ¿verdad? Este, sí, es la crisis más grande de la humanidad en estos instantes. Ahora, introduzcan la pandemia del COVID-19, que comienza en diciembre de 2019, 2019, sí, en Wuhan, China, ¿no? Y que se extiende por todo el planeta en el 2020. Introduzcan esto a este escenario de devastación social que les acabo de dar, ¿no?, y que ha causado el neoliberalismo, y creo que no les va a ser difícil darse cuenta de que estamos al punto del colapso total, ¿no?, de la economía y la sociedad, no solo en Estados Unidos, sino que a nivel global. Estamos acercándonos ahora al 500.000 de muertes a nivel global por el COVID-19, de los cuales 118.000 son muertos acaecidas aquí en Estados Unidos, que es el epicentro del COVID-19, aunque parece que Brasil ya le va a quitar el lugar, pero no. Aquí el coronavirus está precisamente en estos días en increíble aumento. Y o sea que es el epicentro del COVID-19 y es el epicentro también del neoliberalismo, ¿no? Y es decir que los 118.000 personas que han muerto en Estados Unidos representan como un 30% de las muertes a nivel mundial, ¿no? Pese a que solo representa el 5% de la población mundial. O sea que vemos cuál ha sido el efecto en Estados Unidos del neoliberalismo también, ¿no? O sea, en este país han perdido el empleo 40 millones de personas y han perdido con ellos su seguro médico, muchas de ellas están perdiendo sus pensiones, sus ahorros, y no pueden pagar ni las hipotecas ni los alquileres de vivienda, o sea que terminarán en las calles. Y si es que sobreviven el COVID, ¿no?, las víctimas, las personas que les ha afectado el COVID y fuertemente, si lo sobreviven, lo harán con una deuda que asciende a veces a $500.000 a $1.000.000. ¿No? Todo esto, por supuesto, sin mencionar los efectos de la cuarentena, ¿no?, en otros aspectos de la vida, ¿no? Por ejemplo, la educación primaria y secundaria y las universidades, las cuales ya estaban abatidas por un constante y gradual desfinanciamiento de la educación pública, están todas al punto del colapso. También se ha visto un grave aumento de la violencia doméstica, el suicidio y la salud mental, y no digamos la violencia racial, ¿no?, que hemos estado, bueno, que ha existido siempre, ¿no?, pero se ha vuelto mucho más visible y usada políticamente hoy en día. El país más rico del mundo, entonces, que tiene el aparato militar más poderoso que la humanidad haya jamás conocido, está de rodillas, ¿no?, ante el COVID-19, un organismo que ni siquiera tiene vida. El mismo ejército de Estados Unidos está siendo decimado por el COVID-19. El país no tiene la capacidad para atender a los enfermos, no produce los suministros más básicos, ¿no?, para el tratamiento de la pandemia, porque ha desmantelado la industria y privatizado todos los servicios de salud, ¿no? En Estados Unidos no hay salud pública. Y sobre todo no tiene la fibra moral, ¿no?, para responder a las necesidades de una población sitiada por un virus de la cual la comunidad científica sabe muy poco, porque como el resto de los científicos, la ciencia también ha estado capturada por los intereses del capitalismo neoliberal y el Pentágono, ¿no? O sea, las investigaciones, la ciencia está muy abocada pues, a la guerra, ¿no? y a producir una serie de medicamentos y qué sé yo, que no solamente
si son lucrativos, ¿no? No están realmente haciendo una investigación para mantener la salud de la población. Bueno, entonces la crisis del COVID puso al desnudo, ¿no? De manera pornográfica realmente la devastación social que el neoliberalismo ha creado por todo el mundo, ¿no? Porque esto que yo estoy describiendo de Estados Unidos, por supuesto, se da también en otros lados, ¿no? Los Estados Unidos es que es el país más rico del mundo, ¿no? ¿Cómo es posible que esté sucediendo esto, ¿no? Eh, pero esta vez, ¿no? La población de Estados Unidos, sobre todo las capas altas y medias altas, ¿no? Que se han beneficiado tremendamente del neoliberalismo, esta vez no tuvo tiempo de ponerse las vendas sobre los ojos o un anteojos así de color rosa, ¿no? Y ya ha tenido que obligadamente ver pasmados, ¿no? El espectáculo de las inequidades obscenas de su sociedad, ¿no? Pareciera entonces, que por eso que pareciera de que estas clases altas y medias altas repentinamente crearon una sensibilidad social, ¿no? Pero es esa sensibilidad social que suele surgir cuando vemos la muerte cerca, ¿no? O cuando estamos a punto de morir. Y, o sea, ¿no? O sea, que uno siente, ¿no? Que hay una especie de sensibilidad y ha cambiado hasta la manera de hablar, ¿no? De la gente. El hecho, por ejemplo, que la mayoría de los muertos por el COVID, ¿no? Son negros, latinos o indígenas y viejos, y que la gran mayoría de los llamados trabajadores esenciales son gente de color o mujeres y inmigrantes, provocó también como cierta vergüenza, ¿no? Que sea efímera en una sociedad que llevaba décadas, ¿no? En una adoración, ¿no? Hacia las celebridades y una adoración a los ricos y famosos, ¿no? Y también llevaba inexplicablemente décadas declarándose post-racial y post-feminista, ¿no? Porque la idea era de que aquí ya nadie era racista ni que las mujeres habían alcanzado pues todos los derechos, ¿no? Que pedían. Pero cuando el mundo entero miró atónito como un policía blanco mataba a un hombre negro con sus rodillas, ¿no? A George Floyd por casi 9 largos minutos en público y con todo descaro y el placer de un sociópata, se desató una ola de protestas entre los jóvenes que no se había visto desde los años 60. Pero increíble, ¿no? Las protestas no detuvieron las masacres contra los negros. Después de George Floyd siguieron otros. Incluso hubo linchamientos estilo los años 20 y 30, ¿no? Con el hallazgo de 3 hombres negros colgados de árboles en California y en Nueva York. Y el asesinato de 3 hombres y mujeres negros trans. En realidad yo creo que ya son 5 los que se han encontrado colgados por árboles, de los cuales todos han dicho que es suicidio, incluso hasta no estaban con la intención de ni siquiera realizar investigaciones. Están haciendo en algunos casos porque las familias lo están exigiendo. Bueno, con todo esto, naturalmente, el sentimiento en las calles es de rabia e indignación, ¿no? Es como si los estadounidenses de la noche a la mañana descubrieron su humanidad, o mejor dicho, la humanidad de los negros. Y yo recuerdo que en la última charla que yo di para Honduras, yo me acuerdo que yo me hacía la pregunta, bueno, ¿cuándo se van a levantar? ¿Cuándo se van a sublevar la población estadounidense, ¿no? Hace un mes, y todavía era una pregunta, ¿no? Bueno, pues ahora vemos una sublevación de la población estadounidense. Pero no hay que generalizar, ¿no? Es solo un sector de la población que se siente interpelada, ¿no? Son sobre todo jóvenes, jóvenes de color y jóvenes blancos, ¿no? Que han convivido con negros y latinos en una manera que no lo habían hecho las generaciones anteriores. Pese a que hay gran segregación en la vivienda y qué sé yo, hay
bueno, había un cambio demográfico enorme en Estados Unidos, en donde sí, la gente de color, como le llaman aquí, está realmente siendo la mayoría, ¿sabe? De forma de que hay mayor convivencia, ¿no? Y sobre todo los jóvenes, ¿no? Van a la universidad, van a la escuela, bueno, yo lo de las escuelas es un poco, de las escuelas y primarias, porque las escuelas aquí de primaria y secundaria están tan segregadas como lo eran en los años 60, antes de que se pasara la ley de segregación, ¿no? Eh, bueno, de todas maneras, también estos jóvenes de color y blanco, ¿no? Pues que están en las calles ahorita, son todos los jóvenes que están endeudados, ¿no? Con la educación, son cientos de miles de dólares de los que se endeudan para poder sacar una carrera. En estos momentos pues están sin empleo, hay un enorme desempleo, y pues y que pues, todos tienen pues vidas precarias, ¿no? Entonces los que están en la calle son todos jóvenes luchando por su sobrevivencia, ¿no? Y que han entendido muy bien, ¿no? Que su futuro realmente está en juego, ¿no? Y también es interesante que por primera vez también hay más jóvenes que los baby boomers, que le llaman. Los baby boomers son los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que fue una gran masa de la población, un incremento de la población en Estados Unidos, y son los que realmente pasaron de hippies a neoliberales. Bueno, bueno, son los que han, pues, tenido el poder en Estados Unidos. Pues hay un cambio generacional en estos momentos, porque por primera vez hay más jóvenes que baby boomers, ¿no? O sea, que hay más jóvenes que viejos, lo que es un gran temor también, ¿no? Para las élites y el gobierno, porque los jóvenes están siendo mucho más radicales, quieren un cambio, y además también buena parte de estos jóvenes son de origen, son migrantes, ¿no? O sea, han obtenido la ciudadanía, o sea que es por eso que tienen que desmantelar cada vez más la democracia para evitar, ¿no? Que este cambio demográfico y generacional se lleve a cabo, pero es imposible, ¿no? Por más que se haga, eso no va a ser posible. Bueno, como digo, no son todos los que están con esa nueva sensibilidad repentina que ha surgido en este país. La policía, en su mayoría blanca y descendiente de las patrullas cazadoras de cimarrones o esclavos públicos, ¿no? Porque la historia de la policía en Estados Unidos aquí empezó realmente como unidades especializadas para ir a cazar a esclavos negros que se habían escapado, ¿no? O sea que históricamente tienen origen en la esclavitud y en un intenso racismo. Pues esta policía continúa su labor en las calles, ¿no? Durante las protestas, apaleando a mujeres y ancianos, disparando perdigones a los ojos, como en Chile, o a los testículos, lanzando bombas lacrimógenas y con su armamento de guerra heredado de los últimos 20 años de guerra continua, ¿no? En el Medio Oriente y África, y bueno, y hasta le están echando encima los carros patrullas, ¿no? A los manifestantes. O sea que así, esas imágenes que vemos de Honduras, otros países de la policía, pues las estamos viendo aquí, ¿no? Una policía que recibe el 50% de los presupuestos de los estados, ¿no? Es realmente es impresionante, el 50%. Son billones de dólares. Incluso ahorita en medio de la pandemia, los nuevos presupuestos que sacaron antes de estas manifestaciones les estaban dando todavía un aumento, ¿no? De sus presupuestos. Bueno, lógicamente el COVID-19 y la crisis económica que ya se venía desatando aún antes, ¿no? de la pandemia, la paralización de la economía y la gran ola de protestas ha venido realmente a acelerar la caída de Estados Unidos.
y que de la caída que Estados Unidos ha estado tratando de postergar desde 1973 con el neoliberalismo y la globalización, ¿no? Pero realmente el neoliberalismo ya no da, ni la globalización ya no dan para más, ¿no? Porque yo creo que una cosa que debemos de tener clara en estos momentos es que lo que estamos presenciando es una estrepitosa caída del neoliberalismo y que ya hemos visto algunas crisis enormes del neoliberalismo, ¿no? Y siempre ha tenido como nueva vida. Pero yo creo que esta es realmente su fase final, ¿no? O sea, va a tener todavía un poquito de, pero no da ya para más, ¿no? Eh, y, y también lo que estamos presenciando es pues el fin de la hegemonía de Estados Unidos, o sea que es el fin de una era, ¿no? El eslogan de Trump, ¿no? De rehacer la grandeza de Estados Unidos, que es interesante que en realidad él puso ese eslogan como realmente aceptando, admitiendo, ¿no? Que Estados Unidos está abajo, ¿no? O sea, esa promesa pues no se va a poder cumplir jamás, ¿no? Por más que se haga, realmente se le acabó el tiempo. Pero bueno, no es solo la caída de un imperio, o lo que estamos presenciando, o el fin del capitalismo, ¿no? Porque lo que estamos viendo también no es solamente el modelo de acumulación de capital, estilo el neoliberal, sino que el capitalismo en sí también ha llegado a sus límites. Y bueno, o sea, que no se trata solamente de eso, sino que también se trata de una crisis civilizatoria, ¿no? La lógica necrófila, ¿no? del neoliberalismo descansa sobre las bases, ¿no? Del colonialismo, el racismo, la supremacía blanca, el eurocentrismo, el cientificismo, o sea, la adoración a la tecnología y la ciencia, y el modelo patriarcal occidental cristiano, ¿no? que ha dominado el mundo a capa y espada en los últimos 500 años, ¿no? 500 largos años. Esta civilización basada en el saqueo de las colonias, la esclavitud, el trabajo, la guerra, la muerte de miles de millones de vidas en el no occidente y la destrucción de la naturaleza está en crisis también. Y es posible de que estemos también presenciando su final, ¿no? Por eso creo que en algún sentido se puede decir que las protestas sociales que vemos en Estados Unidos ahorita y en el mundo, ¿no? Como cuando estamos viendo, por ejemplo, cómo se están eh, quitando las estatuas, ¿no? De los colonialistas o de los que tenían esclavos y todo eso, ¿no? Es como un momento descolonial, ¿no? Estas protestas sociales que empiezan en Estados Unidos, porque creo que se están como generalizando, y con el mismo tema, ¿no? Ya no queremos esta vida, ya no queremos vivir así. Pues lo estoy llamando ahorita como un momento descolonial. Ha habido como un cambio de actitud, ¿no? La actitud imperial, ¿no? Que habla Maldonado Torres, que acampaba aún en jóvenes, hasta hace poco, se ha callado, ¿no? A la fuerza. Y pues vamos a ver cómo es, ¿no? Porque muchas veces estas grandes protestas, digamos, ahorita contra el racismo, a veces no hacen la conexión, digamos, con el imperialismo, ¿no? Pero, digamos, Black Lives Matter, ¿no? Que son los que lideran estas luchas, en realidad sí hacen una conexión, ¿no? Así que realmente vamos a ver una vez que se articulen algunos liderazgos y una estructura, ¿no? Para poder mantener este momento y este cambio de actitud, ¿no? O esta actitud imperial, ¿no? Lo que se siente realmente es que hay una sed de justicia, ¿no? Se exigen cambios radicales, ¿no? Como la abolición de la policía, ¿no? Que es como decir la abolición de la esclavitud, ¿no? En Estados Unidos, ¿no?
sea, aquí la policía es intocable y glorificada, ¿no? Y se exige pues el refinanciamiento de la sociedad, ¿no? Se rechaza el austericidio, ¿no? Que es lo que seguramente van a querer poner otra vez en marcha, ¿no? O sea, la austeridad, ¿no? Que, como sabemos, causa gran sufrimiento, ¿no? En las mayorías y gran riqueza en los miembros de siempre, ¿no? O sea, que rechazan el austericidio y demandan una reorientación de los recursos del Estado hacia los pobres y la gente racializada, ¿no? Lo irónico es que en el contexto del COVID-19 hemos visto en corto tiempo que como el Estado hiper neoliberal de Estados Unidos ha tenido que suplir lo que el mercado nunca pudo, ¿no? Para paliar las necesidades de la gente, ¿no? Ha tenido que traicionar sus principios sagrados, ¿no? Del neoliberalismo, aunque sea de manera momentánea, y ha tenido que desembolsar trillones de dólares para no sufrir una muerte súbita, ¿no? Porque si no lo hubiera hecho, hubiera habido una muerte súbita de este país. Y lo que está sucediendo es una muerte lenta, ¿no? Pero tuvo que inyectar pues todo ese... Y bueno, por supuesto, no sé, ya hemos visto que a pesar de que inyectó esos trillones de dólares, se robaron buena parte de ellos. Es como Honduras, Estados Unidos. O sea que siempre cuando me dicen aquí de algo, yo siempre digo, sí, es como en Honduras. Porque han hecho exactamente lo mismo, o sea, han puesto los paquetes, se lo dieron a las empresas privadas, ahora echaron a todos los inspectores, ¿no? Todos los que iban a inspeccionar para ver si que hubiera corrupción en los fondos, igualito que en Honduras, echaron a los inspectores, ahora se volvió secreto, ¿no? Saber a dónde es que ha terminado ese dinero, ¿no? Bueno, en todo caso, una serie de reformas que hubiesen sido impensables hace menos de un mes están sucediendo, como la judicialización de los policías asesinos, de unos cuantos, no todos, ¿no? Ha habido como 3 ahorita, ¿no? 4 y 6 que han sido judicializados, aún no han sido, todavía no sabemos cómo van a ser sus condenas, ¿no? Y bueno, ya ha empezado el desmantelamiento, ¿no? De algunas policías, ¿no? Por ejemplo, en Minneapolis ha empezado un proceso, y creo que en Colorado también hay un proceso bastante interesante. Y han introducido pues una serie de nuevas reglas que reducen la violencia policial. Y ayer o hace 2 días también se aprobó, ¿no? La Corte Suprema aprobó el programa de DACA, ¿no? Que le da cierto respiro a los jóvenes indocumentados, ¿no? DACA era un programa que hizo Obama para, no fue una reforma migratoria como la que debió haber hecho, pero lo que hizo fue darle permiso de trabajo y seguridad de que no iban a ser deportados a 700,000 indocumentados, jóvenes indocumentados, ¿no? Y bueno, Trump trató de eliminarlo, eso, pero bueno, la Corte Suprema me imagino que no quiso poner más fuego y decidió bloquear eso, ¿no? Bueno, yo pienso que lo que está sucediendo, porque yo misma me he quedado como atónita también, ¿no? De ver lo que está sucediendo y este fervor, ¿no? Realmente, este levantamiento, un fervor revolucionario, ¿no? Que de pronto ha tomado cuerpo en este país, ¿no? Me parece que es una gran lección, ¿no? Para aquellos que estudiamos y observamos el cambio social, ¿no? O sea, lo que vemos es que el cambio social no se gesta lentamente, no muy, muy lentamente e irrumpe cuando menos se espera, ¿no? Solo se necesitan las condiciones apropiadas y un acontecimiento específico, ¿no? Para que el cambio social se produzca en un instante. Y aquí voy a hacer como una especie de comercial, ¿no? Porque quiero decir de que este cambio social que estamos presenciando en estos momentos, yo creo que se explica en parte también
por el arduo trabajo que las feministas, pero también la teoría crítica de la raza, los estudios indígenas, los estudios queer, los estudios post y descoloniales y todos los movimientos sociales, ¿no? Que inspiraron a todas estas teorías y estudios, ¿no? Que se han realizado en los últimos 50 años, ¿no? Que realmente le ha dado las herramientas intelectuales a millones de jóvenes para repensar y ponerle fin al racismo, ¿no? Al binario de género, al sexismo y el capitalismo salvaje del neoliberalismo y globalización. Esto nos ha permitido soñar, ¿no? Otra forma de existencia que no esté marcada por la razón genocida de Occidente. Entonces hay importancia, una vez más, ¿no? La importancia de la educación. Es muy curioso porque todo 1973 realmente es un año muy importante porque también en esa época es que se instalan todos estos programas. Los estudios de la mujer, los estudios étnicos y qué sé yo, son los que se instalan también. Entonces se llevan 50 años generando unas herramientas de pensamiento, ¿no? Para entender, ¿no? lo que se está viviendo. Yo creo que los avances que se han tenido dentro de las ciencias sociales en ese sentido son enormes, equivalentes, digamos, a la nanotecnología, a la tecnología, de todos los avances tecnológicos que nosotros vemos y todo el mundo aprecia y mide, ¿no? El avance de una sociedad, pero no mide todos los avances ¿no? que se dan a nivel de las ciencias sociales y que han sido, los avances de las ciencias sociales se dan gracias a las feministas y a todas las gentes de color, ¿no? O sea, los estudios étnicos, ¿no? Los estudios africanos o afroamericanos, los estudios de los chicanos o chicanas, los chicanex, todos estos estudios realmente han generado una forma de pensar y hacer política que yo creo que difícilmente todo lo que estamos viendo se llevaría a cabo. Y en este sentido se acaba de lograr realmente también una conquista, porque lo interesante es que todos estos estudios que les estoy mencionando, estudios de género y qué sé yo, antes de la pandemia, en los años antes de la pandemia, estaban sufriendo ataques increíbles, ¿no? O sea, realmente han habido ataques para desmantelarlos completamente de las universidades. Porque saben muy bien que eso es lo que están causando, ¿no? Y ahora la conquista que se ha ganado ahorita es que a raíz de todas estas protestas, una lucha que se consideraba perdida, las protestas han creado pues el contexto para pasar una ley que todavía tiene que ser firmada por el gobernador, o sea, que pasó por el Senado, por el gobernador. Estoy hablando de California, ¿no? Pasaron una ley en la cual es obligatorio para todo estudiante universitario que tome clases de estudios étnicos, ¿no? Que incluye también los estudios de género, ¿no? No estamos considerados como parte de los estudios étnicos, pero las luchas son comunes y normalmente van de la mano, ¿no? Bueno, en todo caso, estamos en una crisis profunda del capitalismo, ¿no? De una crisis civilizatoria, ¿no? Una crisis ecológica profunda, ¿no? Y sin embargo, el sistema mundo capitalista y el sistema político de Estados Unidos es incapaz, ¿no? De realizar los cambios que se necesitan. No cuentan con los mecanismos de autocorrección ya, ¿no? Ya la autocorrección ya no da, está demasiado, la crisis ya está demasiado avanzada, ¿no? Pero hay mucho en juego, ¿no? Y mucho que perder, ¿no? Estados Unidos, pese a que está en el suelo, ¿no? No está preparado para aceptar su derrota, ¿no? No puede de ninguna manera aceptar el ascenso de China como nuevo hegemón, ¿no? del sistema mundo capitalista, cosa que ya de hecho lo es. Es realmente muy humillante, para eso sí no está preparada ni la población, ¿no?
Porque yo imagino que ahorita sí vamos a hacer unas cuantas leyes y vamos a jugar a que le estamos dando más derechos a los negros, pero algo que sí les va a costar mucho más todavía es renunciar a su poder, como poder imperial también, ¿no? Aquí en Estados Unidos se ganan las elecciones si se lanza una guerra, ¿no? O sea que realmente la situación en que está el país pues es muy, muy humillante. Y, o sea que pese a todas estas concesiones mínimas, ¿no? que a los manifestantes que estamos viendo ahorita, que no nos quepa la duda que las élites de Estados Unidos se están preparando para librar, ¿no? Su última pelea, ¿no? Para poder mantener su posición hegemónica, ¿no? Y en ese sentido, pues realmente nos debatimos literalmente entre la vida y la muerte, ¿no? Es un momento muy, muy peligroso. Al mismo tiempo que es un momento muy esperanzador, ¿no? O nos arrastran las élites de Estados Unidos y de Occidente a la catástrofe atómica, ¿no? Y ecológica, ¿no? Porque a eso es lo que nos va a llevar el capitalismo. Y muy pronto, cualquier día de estos, en su afán, ¿no? de salvar el capitalismo y seguir enriqueciéndose obscenamente a costillas del resto del mundo, de nosotros, de nosotras, nosotros y nosotres. uh, eh, el resto de la humanidad tenemos que tomar, ¿no? Nuestro destino en nuestras propias manos, ¿no? Y crear otro sistema más justo. Estamos en un momento de cambio de sistema, ¿no? De ocaso y de fin de una era, y necesitamos crear otro sistema. Ahora lo dramático realmente de este momento es de que hay una disposición, creo yo, de las grandes mayorías del mundo, ¿no? Está dispuesta a dar la lucha, ¿no? Para crear otro sistema. Y ya están, como digo, muchas de las herramientas, ¿no? A partir del pensamiento feminista, antirracista, descolonial, poscapitalista e imperial, ¿no? Que nos puede mostrar el camino hacia dónde ir. Pero realmente no tenemos en estos instantes, y ahí se ha fracasado todo el mundo, no tenemos una idea de cómo podría verse ese otro sistema, ¿no? Estamos como en transición, ya hemos prácticamente empezado a una transición, pero no tenemos claridad, ¿no? Creo que tenemos algunos elementos, ¿no? De qué otro sistema podría ser, porque si bien ahorita estamos llegando a este fin, estamos en esta crisis civilizatoria, no tenemos tampoco una garantía de que lo que viene después va a ser mejor que el capitalismo, ¿no? Sabemos que el capitalismo ha sido el peor sistema, modo de producción histórico, o forma de organizar la vida, ¿no? Ha sido el más destructivo, ¿no? A tal grado que está a punto de llevar a la extinción de la especie humana, ¿no? Y no tenemos una visión muy clara, ¿no? De cómo va a ser este mundo postcapitalista. Y bueno, y también tenemos que tener claro que cae Estados Unidos, pero ya tenemos a China arriba, y China es capitalista, ¿no? Y tiene las mismas taras y sigue mucho de las mismas pautas, ¿no? De la civilización occidental, ¿no? Ecológicamente es sumamente destructivo, ¿no? Y también está basado en la acumulación de capital indefinida, ¿no? O sea que el cambio de hegemón no soluciona los problemas. Sin embargo, China también está enfrentada a las mismas situaciones que está Estados Unidos, porque el capitalismo y pues tampoco ya no da para más, y China tendrá que confrontarse ante eso. O sea que bueno, más bien el resto del tiempo yo quería ver si podíamos colectivamente, conjuntamente, quizás imaginarnos, ¿no? Cómo puede ser ese otro sistema, ¿no? O ese sistema otro, como diría Arturo Escobar, el colombiano,
en donde pues la humanidad tenga una segunda oportunidad, ¿no? De poder sobrevivir en paz sobre la Sí. tierra. Bueno, muchas gracias por su atención. Wow. Gracias, Brenny. Qué montón de insumos para la discusión. De hecho, hay un montón de preguntas, así que vamos a ver cómo las podemos sacar todas en el tiempo en el tiempo posible. Pero Tengo definitivamente, 80. antes de pasar a las preguntas, sí quisiera hacer como puntualizar algunas cosas que parecen importantes en función de la discusión que tuvimos ayer también. Y de las que vamos a ir desarrollando definitivamente en el transcurso del módulo, ¿verdad? Primero, es importante esta radiografía del imperio, porque es el corazón del capitalismo neoliberal, ¿verdad? Justamente. Y es ahí donde se articula la crisis ecológica, pues. Entonces, o sea, hizo una radiografía muy minuciosa sobre esto y creo que es importante que tengamos presente todos estos elementos en la discusión. Primero, el tema de lo medioambientalmente destructor que es el sistema, ¿verdad? O sea, hay desde el fracking, por ejemplo, del que hablaba al inicio, y esta forma tan depredadora de extraer el petróleo para rebajar los costes de producción, ¿verdad? Hasta la extinción de especies responde a una condición sistémica, biofísica, pero también es acelerada por la capacidad maximizada que tiene el capitalismo para producir, y que yo agregaría eso, también el exterminio hacia los pueblos indígenas, ¿verdad? O sea, hay una política clara de exterminio dirigida contra los pueblos indígenas por ser los principales defensores y defensoras de la tierra. Y el extractivismo en general, ¿verdad? Me llamó la atención esto de ciencia volcada a la guerra, justamente porque lo bélico es patriarcal, y justamente ahí es donde se cruza esta discusión de lo ecológico con lo que bien han colocado las feministas desde ya día, ¿verdad? Y que esto tiene que las expresiones autoritarias que vemos hoy tienen su fundación justamente con la dictadura de Pinochet. Me pareció genial esa parte, nunca lo había colocado así, o nunca se me hubiera ocurrido. Y que es una expresión autoritaria, bélica, patriarcal pura, ¿verdad? Y un tercer punto que me parece importante rescatar también es esto de las protestas descoloniales, o sea, que tienen un tinte descolonial las protestas de hoy, pero que también responde a un acumulado de décadas, ¿verdad? O sea, desde la década de los 70 y desde antes, incluso sobre todo en Estados Unidos, las feministas negras, las feministas lesbianas, por ejemplo, ya colocaban un montón de discursos que eran bien de orden anticapitalista, ¿verdad? Y pensar también que lo que está sucediendo hoy es un acumulado, me parece importante. Muchas gracias, Brenny. Yo creo que me quedo con esas últimas palabras de o nos arrastran a la catástrofe o construimos nuevas formas de vida. Aquí hay varias, pero un montón de preguntas, así que voy a lanzarlas de tres en tres para que, porque son un Bueno, a montón. ver. Sí. La primera es aquí está más arriba, Dios mío. La primera es de Blanca. Pregunta: ¿el neoliberalismo para qué región del mundo fue pensado para su implementación? En caso para América Latina. Pregunta Mario: la caída de este modelo neoliberal es incontenible y la pandemia ha desnudado al mismo. Consulta: ¿usted cree que con el afán de salvar a este sistema capitalista traten de implementar un Estado benefactor keynesianista? Y la tercera, por mientras, ante el evidente colapso del neoliberalismo como tal, ¿cuál es la importancia de abordar el desarrollo desde una perspectiva local comunitaria? Le recuerdo que hay bien poquito tiempo, porque de hecho extendimos un poco el tiempo para poder escuchar muy bien su intervención. Sí que, y hay un montón de preguntas, así que tal vez podríamos Entonces, sacar que las que sí. no te escuché muy bien la segunda pregunta. La caída era incontenible, ¿y qué más? Ok. Consulta: ¿usted cree que con el afán de salvar a este sistema capitalista traten de implementar un Estado benefactor keynesianista? Ah, ya. Hay varias en fila, así que las vamos a ir leyendo. Sí.
Bueno, el neoliberalismo, la verdad es que sí se pensó globalmente, a nivel global. Empezó en Chile, es verdad. La situación de Chile fue muy, pues generó un momento histórico muy este, ideal, ¿no? Para experimentar, ¿no? Con el neoliberalismo. O sea, que fue una especie de laboratorio, ¿no? Pero sí, era una estrategia de las élites de Estados Unidos y de Occidente, ¿no? Porque también estaban europeos, ¿no? Involucrados en la creación de este proyecto. O sea que sí, siempre, por el sistema capitalista es mundial, ¿no? O sea que toda estrategia siempre tiene que ser global. O sea que no fue pensada solamente en América Latina, aunque en América Latina, pues sí, el neoliberalismo avanzó, ¿no? Quizás después de Estados Unidos, América Latina es la región donde más avanzó el neoliberalismo, ¿no? Pero en África también, ¿no? Así es que se volvió global. En todo caso, fue una estrategia global porque el capitalismo solo tiene estrategias globales, ¿no? Ahora, si se va a implantar un nuevo gobierno keynesiano, como sucedió, digamos, en 1945, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, fue ahí donde pues nace el estado de bienestar, ¿no? En Europa y hasta cierto sentido hasta en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos nunca hubo un estado benefactor comparable, digamos, a Alemania, pero bueno, de ahí surgió algunos pocos de los programas buenos que tiene este país. Yo no creo que va a suceder, o sea que van a haber, creo, algunos remedios hacia eso, porque no va a quedar otra, porque el desempleo es masivo, o sea, la gente se va, está prácticamente muriendo en las calles, ¿no? Y es realmente cierto. Ayer fui al centro de la ciudad aquí y me equivoqué en una calle y me metí en una calle donde estaban, pero centenares de las carpas, ¿no? De la gente viviendo, porque la gente vive en las calles, ¿no? En todo caso, bueno, los problemas van a tener que haber algún financiamiento desde el Estado, ¿no? A regañadientes, y ya lo vimos, se está pensando, digamos, incluso en un segundo. Pero lo que pasa es que este es muy distinto a la 1945. En primer lugar, la crisis del capitalismo es mucho más profunda hoy en día, ¿no? Los límites a los que hemos llegado hoy, pues estaban lejos eso. Pese a que en 1945, por supuesto, era un momento histórico increíble, ¿no? Después de una guerra, Europa está destruida, Japón está destruido, en fin, pero era una fase de reconstrucción, ¿no? O sea, la guerra, es por eso que las economías de guerra son para los capitalistas excelente, ¿no? Porque la reconstrucción pues genera increíblemente ganancias. Pero no estamos en ese punto ahorita. Realmente, y por eso la cuestión de la crisis del petróleo y ahorita yo creo que nos da una pauta, ¿no? O sea, la crisis es muy, muy profunda. Un montón de grandes industrias están realmente no, al punto de quiebra y aparte que esto no, sí, se está hablando de una depresión, ¿no? O sea, esta no es una recesión económica, es una depresión como la que hubo en 1929. O sea, que la recuperación va a tomar mucho tiempo. Y lo otro que es distinto es de que en 1945, cuando se puso el estado de bienestar inspirado en Keynes, eh, ay, ¿qué iba a decir? Se me fue la idea de pronto. Eh, sí, bueno, se me pasó, tal vez me vuelve. Pero es un momento histórico muy, muy, muy distinto. Así ya. Sucede, en 1945 sucede, ¿no? Después del ascenso del fascismo y su caída, ¿no? Con las guerras, ¿no? O sea, la caída de Alemania, la caída de Italia, bueno, España queda, todavía Franco queda por mucho tiempo, y aquí estamos viviendo un poco al reverso, ¿no? Porque estamos en un contexto fascista, de ascenso del fascismo, ¿no? Al mismo tiempo que estamos viviendo este final del capital. Bueno,
en aquella época el fascismo también surgió por una crisis profunda del capital, ¿no? Pero esta vez, pues sí, la crisis está mucho más profunda. Así que, sí, las élites están muy desensibilizadas realmente, ¿no? O sea, nunca han tenido tanto riqueza en la historia de la humanidad como la que tienen ahora y tanto poder también, ¿no? O sea, que no van a renunciar a eso fácilmente. Sí, no, yo francamente no creo que es que vamos a ver un Estado benefactor de pronto. Los sistemas políticos que tenemos ahora no dan para eso. ¿Cuál era la tercera pregunta? De la comunitario. Sí, ay, Dios mío, perdón. Era, ante el evidente colapso del neoliberalismo, ¿cuál es la importancia de abordar el desarrollo desde una perspectiva local comunitaria? Sí, enorme. Yo creo que por ahí es que tenemos que ir todos, ¿no? Hablamos, o sea, la crisis del neoliberalismo significa también una crisis de la globalización, ¿no? Y yo creo que sí, vamos a entrar en un proceso de desglobalización, ¿no? O sea, porque lo que se ha visto, ¿no? También con la pandemia, es cómo se han roto esas cadenas de suministro y Estados Unidos y Europa, ¿no? Van a querer reintegrar algunas de las industrias que habían trasladado, ¿no? Pues a otros lados. Pero eso no va a generar empleo, ¿no? Se sabe que van a regresar a esas industrias y lo que van a ser automatizadas, no va a generar empleo. Y ahí es donde está la mayor contribución, ¿no? De que hay una gran productividad, digamos, del capital y todo eso, pero no hay demanda. Y eso es lo que va a suceder también ahorita con la pandemia, ¿no? O sea, que la demanda ha bajado enormemente, ¿no? La gente no compra, no solo porque está encerrada en las casas, sino que no tienen empleo, ¿no? Y eso va a persistir aún después de que haya una vacuna, ¿no? Y que la economía se abra. O sea que va a haber una desglobalización y eso va a significar para muchos de los países, ¿no? En Honduras, qué sé yo, también de que todas esas industrias maquila y qué sé yo, muchas de ellas puede ser algunas, bueno, no sé, depende, ¿no? Qué rubro es lo que produce, ¿no? Seguramente van a ser desmanteladas, lo que va a causar gran desempleo también en nuestros países, ¿no? Y va agudizando aún más la crisis, ¿no? Entonces sí, se va a tener que, y eso es lo que yo pienso, no debemos de esperar a ver qué es lo que va a hacer el Estado o el gobierno, ¿no? O los partidos o los políticos, sino que realmente es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Nosotras y nosotres. Y eso solo puede operar a nivel local, ¿no? A nivel de la organización comunitaria, ¿no? A través de la resurrección, ¿no? De valores comunitarios que el neoliberalismo ha destruido enormemente, ¿no? Con su adoración al individualismo, ¿no? Y sí vamos a tener que empezar a crear nuestros propios mercados, ¿no? Nuestros propios pequeños estados, en donde el poder local, ¿no? Se vuelve más importante y donde la participación comunitaria, ¿no? Y de las decisiones se tienen que tomar en cuenta más a nivel local. O sea que el problema está, por supuesto, en que las comunidades han sido destruidas, ¿no? Yo imagino países como en Honduras, ¿no? Con la masiva migración, la destrucción, desolación económica, la dictadura, etcétera. O sea, estamos empezando a partir pues de situaciones de una destrucción de la comunidad, ¿no? Pero esa la podemos rápidamente reconstruir, ¿no? Porque los humanos necesitamos de comunidad, ¿no? Y, y
yo creo que sí, que la cuestión del poder comunitario es muy, muy importante. No sé, ¿hay más preguntas? Sí, hay un montón. Sí, está gay. Ok, sí, gracias, Brenny. Hay otra, por ejemplo, acá dice, sí. Nayeli dice, por años los movimientos sociales han luchado contra las violaciones a derechos humanos y contra la crisis medioambiental. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentarían las organizaciones sociales en un escenario post-pandemia? Y podríamos apuntar hacia una economía social y solidaria, una administración comunitaria, va un poco vinculada a la anterior. Luis Hércules pregunta, ¿qué puede venir si el nuevo imperio también es poco amigable con la naturaleza? Y ¿Cómo? Andrea, faltan, ¿verdad? Luis pregunta, ¿qué puede venir si el nuevo imperio también es poco amigable con la naturaleza? Uh-huh. Uh-huh. Hay Sí. varias en fila, pero Andrea Cruz preguntó, puntualizando en que somos la generación proclive a vivir las futuras crisis que radican en el contexto ecológico, y las mismas tienen un efecto no retroactivo. ¿Cómo prepararnos ante un acontecimiento que la humanidad misma desconoce, su impacto, y para la misma no hay vacuna? ¿O queda sublevarnos en contra de las élites capitalistas que pisotean y destruyen nuestro planeta? Hay varias preguntas en fila. Mejor hasta ahí, después vemos lo otro. O sea, la primera creo que es cuáles son los desafíos, ¿no?, para los movimientos sociales, y la economía solidaria, creo. Bueno, cada país, cada contexto es distinto, ¿no? Y no se puede generalizar. Sin embargo, también todo lo vivimos ahora en forma global y planetaria, ¿no? También, y un movimiento social en un país puede generar movimientos sociales en otros lados, ¿no? Eso hemos estado viendo, muy interesante, ¿no? O sea, aparece un movimiento social, digamos, por ejemplo, el Me Too Movement, ¿no? Se globalizó muy, muy rápidamente también, y toman cada país distintas aristas, ¿no? Pero los movimientos sociales son fundamentales, son los que van a llevar el cambio que se necesita, ¿no? O sea, el cambio no va a venir de parte de los partidos políticos o el establishment que le llaman, ¿no? Olvídense, de ahí no va a venir ninguna alternativa. Ellos lo que van a tratar de hacer es salvar el capitalismo, bueno, como dé lugar, hasta donde se pueda, ¿no? Entonces nos toca a nosotros los movimientos sociales, yo digo nosotros, porque bueno, soy más que todo una académica, ¿no? Pero junto con pues los movimientos sociales, realmente pues generar las respuestas, ¿no? Desde los movimientos. Ahora, los movimientos sociales van a ser también el blanco, ¿no?, de la ira, ¿no?, de los poderes fácticos, ¿no? O sea, lo que se viene es una lucha a muerte, ¿no? O sea, el Estados Unidos, ¿no?, que es el que pone el acento realmente en todo esto, ¿no?, realmente va a tratar de salvar el capitalismo y su posición hegemónica a como de lugar, ¿no? Y ya no tiene los medios, ni la autoridad moral, esto y el otro, ¿no? Pero en esos momentos por eso son momentos muy peligrosos porque se vuelven más violentos, ¿no? O sea, la única manera ahora de poder salvar el capitalismo va a ser por medio de la violencia, ¿no? Y o sea que sí, lo que podemos esperar es sí mayor violencia, ¿no? Y ya la estamos viendo, ¿no? Pero se va una vez, porque todavía no hemos visto como, estamos todavía como en el borde eh, de ver, ¿no?, realmente lo que se viene después, ¿no? La crisis económica sabemos que está ahí, ¿no? La está viviendo muchísima gente, pero todavía no se ha desarrollado totalmente, ¿no? Y cuando eso suceda, cuando se acabe el dinero de los paquetes de rescate, cuando ya se haya acabado todo, bueno, va a haber hambre, bueno, ya la hay, no sé, si es que, pero va a ser peor todavía, ¿no? Es lo que quiero decir. Y otra vez,
el mercado capitalista o capitalismo no va a solucionar esos problemas, no va a generar el empleo, no, van a bajar los salarios. De los que tienen empleo van a verse con salarios reducidos, ¿no? Entonces, eso hay que verlo también como una oportunidad, diría yo, y crear nuestras propias economías también, ¿no? O sea que habría que, y es algo que también ya se viene haciendo, ¿no? Pero yo creo que hay que hacerlo de una manera más consciente y más sistemática y eso, ¿no? Con especie de no solamente una supervivencia inmediata, sino que como la generación de una nueva economía, ¿no? Y los modelos de economía solidaria que conocemos, eh, pues algunos de ellos son muy prometedores, ¿no? Y, porque sí, una de las cosas que tenemos que el nuevo sistema tiene que ser un sistema no basado, ¿no? En la acumulación capitalista indefinida, ¿no? Tiene que estar basado totalmente en otros principios, ¿no? Comunitarios, de reciprocidad, ¿no? De solidaridad. Entonces, y tiene que ser a nivel local, ¿no? Sobre todo. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Qué puede suceder? Si el nuevo imperio también es poco amigable con la naturaleza. Sí. Bueno, ese es el grave problema que tenemos, que lo que estamos es un cambio de hegemón. China es el mayor destructor del medio ambiente, ¿no? China pues es un tipo de imperio, que es un tipo de imperio muy distinto al occidental, ¿no? Y siempre el imperio chino, porque tiene una larga historia como imperio, ¿no? Ahorita es el imperio que por primera vez va a ser por segunda vez imperio. Eh, Tiene una forma de ser imperio muy distinta de la de Occidente. O sea, no vamos a sufrir, digamos, las imposiciones ideológicas, religiosas y intelectuales y del saber, ¿no? Como en el Occidente, ¿no? Que impone hasta cómo debemos de sentirnos, ¿no? O sea, cómo debemos de rezar, de pensar, de producir, no sé, de amar, ¿no? En fin, ha dictado absolutamente todo. Bueno, los chinos un poco no les importa qué es lo que la gente hace, ¿no? Lo que les importa es realmente tener una ventaja comercial, ¿no? Y, y, y eso es lo que va a hacer. O sea que para el tercer mundo, digamos, y eso ya lo estamos viendo, el imperio chino, el capitalismo chino, no, no, no es tan, es nocivo también, no quiero decir que no sea nocivo, es nocivo también, pero no es tan nocivo como el de Occidente, ¿no? Que cambia gobiernos, pone gobierno, golpe de Estado, intervención militar y todo eso. Eso yo creo que no lo vamos a ver. Pero capitalismo es capitalismo, no importa qué, y va a seguir teniendo la misma destructividad, ¿no? Hacia el medio ambiente, va a seguir explotando el trabajo, ¿no? Y hay algunos que dicen que China, por ejemplo, estaba escuchando a Ramón Grossfoil, ¿no? Que decía que los chinos son más que todo explotadores hacia adentro, ¿no? Ellos a quienes explotan terriblemente es a su propia población, pero ellos no van a otro lado a hacer una explotación directa, ¿no? Incluso hasta llevan a sus propios trabajadores, ¿no? Cuando hacen un proyecto grande, digamos, en otro lado. Bueno, vamos a ver si eso podría cambiar también, ¿no? Pero hasta ahora no ha sido eso. O sea que sí, China no es ninguna alternativa, ¿no? Y no nos engañemos, pues sí, no es ninguna alternativa y además es un gobierno sumamente autoritario, es capitalista, es autoritario, y tiene una concentración de la riqueza enorme también internamente, ¿no? O sea, tiene todas las mismas taras y también tiene afán de poder, ¿no? No son los que van a venir con economía solidaria y todo eso, no lo creo. Y la tercera pregunta era, sí, que ustedes son la generación que va a vivir la crisis ecológica, y qué es lo que hay que hacer, ¿era? ¿O qué es lo que se puede hacer? Bueno, Sí, ¿cómo prepararme? Sí.
¿Cómo prepararse, no? Sí, bueno, sí, es que eh, es tan grande el problema, ¿no? De que cómo prepararse, ¿no? A nivel del individuo. O sea, mucha gente ataca el problema ecológico, sí, a nivel individual, ¿no? O sea, cambia sus patrones de consumo, pues no trata de vivir con frugalidad, ¿no? Que eso es lo que dicen que viene en el futuro realmente, ¿no? La frugalidad, va a haber más frugalidad. Y eso todo es muy bueno, ¿no? La gente va a ahorrar más, o sea que al haber menos consumo, y es lo que yo creo que es muy importante, es realmente hacer boicots de consumo también a ciertos productos, a ciertas empresas y todo eso, porque es ahí donde realmente duele, ¿no? Sí, esas son como estrategias individuales, ¿no? Dejar de comer carne, porque la industria de la carne, ¿no? O sea, avícola o de ganadería y todo eso es de la más destructiva que hay. Incluso es más destructiva que la del petróleo, ¿no? O sea, eh, la, el estiércol, ¿no? de las vacas emite metano en mayor grado, ¿no? que, este, que los mismos fósiles. O sea que, eh, pero no vimos mucho de eso, ¿no? Siempre toda la ira está contra las petroleras, pero realmente la cuestión de la industria de la carne es importantísimo que sea que sea una industria que sea desmontada, ¿no? Totalmente. O sea que la misma organización de la economía solidaria y del poder local y todo eso, tienen que todos tener un enfoque ambientalista, ¿no? O sea, no pueden no tenerlo, ¿no? Y sí, ahí en ese, mencionaba los pueblos indígenas, que son los mayores defensores del medio ambiente, ¿verdad? Y la mayoría han tenido una cultura de respeto, ¿no? Hacia la naturaleza y nunca se ha creado un sistema destructivo de la naturaleza. Solo el capitalismo realmente ha sido, o sea, es como es una civilización de la muerte, como le llaman, y es absolutamente suicida, ¿no? Porque ¿cómo es que vas a montar un sistema que destruye tu propio hábitat, ¿no? Eh, o sea, que cualquier sistema, el alternativo, ¿no? Tiene que ser un sistema en el cual se protege el medio ambiente. Y ya vimos, ¿no? De que el medio ambiente se regenera muy rápidamente. Vimos ahorita en la pandemia, ¿no? Cómo la naturaleza inmediatamente aprovechó el respiro, ¿no? Que, que tuvo y o sea que tiene una capacidad de regeneración, ¿no? Grande, pero no la va a tener si seguimos, ¿no? En este tren de destrucción, ¿no? Eh, pero sí, es una pregunta muy difícil, ¿cómo prepararse, no? O sea, esas son las poquitas cosas y claro, tomar la cuestión del medio ambiente como una bandera principal y conectarla, ¿no? Con creo que Ninochka lo estaba conectando con la cuestión de las mujeres, ¿no? También, ¿no? Porque el modelo de la dominio de la naturaleza está pues muy vinculado al dominio de las mujeres, ¿no? O sea que tenemos que ir como interconectando, ¿no? Interrelacionando todos estos sistemas que operan simultáneamente, ¿no? O sea, estas visiones. Sí, porque el patriarcado, pues sí, sin despatriarcalización no habrá pues descolonización, como dicen allá en Bolivia, pues sí, ni se podrá generar tampoco un sistema que realmente sea comunitario, una economía de solidaridad y todo eso no sirve si las mujeres siguen trabajando más y gratis y bueno, siendo violadas y asesinadas como lo vemos hoy en día. Así es. Sí, para ir cerrando, porque hay algunas preguntas y ya o sea, solo voy a leer algunos comentarios y preguntas y luego cerraríamos con su intervención, porque estamos un poco sobre tiempo.
Sí, sí, sí. Ok, ayer hablábamos acerca de los cambios sistemáticos, del modelo neoliberal, y una de ellas era el cambio cultural como la base del proceso de transformación. Ese era un comentario de Adi. Pregunta de Jen Osorto. ¿Cómo son las lecturas para Latinoamérica en este nuevo sistema colonialista claramente asiático? Siempre viéndolas desde el contexto sociopolítico y geopolítico del cual apunta en América Latina. Un comentario de Diana Carolina. Quizás una buena parte de la dificultad por el cambio está en las comunicaciones. Los mensajes liberadores y de lucha se disipan, atacan y limitan frente al control fuerte de las élites y sus intereses. La gente sabe que las cosas están mal, pero es bombardeada de mensajes de ideología que les orilla a la resignación o peor aún a la culpabilización de los pobres por las falencias del sistema. Y comentario y pregunta de Jennifer Erazo. Comentario: las condiciones, límites y agotamiento del sistema, del planeta, esto no da para más. Y pregunta Jen, si vamos a enfrentarnos a esta bipolaridad de Estados Unidos-China, será difícil que se gestione de los mecanismos e instituciones internacionales. ¿Cuál es el impacto de esta bipolaridad y cuál puede ser el papel de América Latina? ¿Qué podemos proponer desde lo territorial comunitario como la posibilidad que nos queda? Son varias cosas ahí en discusión, Sí. pero con su intervención. Bueno, vamos a ver si siempre no me escribía a la pluma, así es que al final no pude apuntar nada. Okay. Pero bueno, algo de las lecturas, sí, las lecturas desde América Latina de este nuevo poder asiático, ¿no? O sea, del ascenso de China. Bueno, yo creo que América Latina, y sobre todo durante los gobiernos de giro a la izquierda, ¿no? Chávez, Evo Morales, Correa y todos ellos, China se volvió el mayor inversionista, ¿no? En los países, y vino incluso a tomar el lugar de Estados Unidos. Así fue en Brasil bajo Lula, ¿no? O sea que China, y China ahorita es la que le está dando el oxígeno a Venezuela, ¿no? También para sobrevivir. Que la izquierda en América Latina ha recibido, ¿no? Con brazos abiertos la inversión china, ¿no? Y vendemos, o sea, los modelos de la izquierda han sido extractivistas también, ¿no? Y de venta y explotación de los recursos, ¿no? O sea, que ninguno cambió el modelo colonial, ¿no? Siempre siguieron con la cuestión de que lo único que tenemos en América Latina son recursos naturales a los cuales vendemos al mejor postor, ¿no? Y es más o menos lo que ha sucedido con China, aunque un poco como con un doble juego, uno económico, ¿no? Que fue el hecho de que China es un gran mercado, ¿no? Para los recursos de América Latina, y el otro, ¿no? Que permitió un cierto juego, cierta independencia política de Estados Unidos, que ha sido para América Latina el mayor problema histórico, ha sido Estados Unidos, ¿verdad? Entonces China ha venido como a dar una especie bueno, sí, de poner en alerta a Estados Unidos por un lado, y bueno, ha dado cierta espacio, margen de maniobra, ¿no? A América Latina. Sin embargo, sí, yo pienso de que, y eso, bueno, lo vimos luego con la derrota, ¿no? De todos estos gobiernos, de que pues no se cambió el modelo colonial, ¿no? Y los grandes problemas, por ejemplo, en Venezuela, que nunca, pese a todo, jamás reestructuró la economía de manera profunda, ¿no? De que no todo sea dependiendo del petróleo, de la exportación de petróleo, ¿no? Por ejemplo, pues no, China juega ese papel, ¿no? O sea, ante Estados Unidos, pues juega un papel que nos permite cierta independencia. Eso, bueno, más o menos se acabó, ¿no? Cuando cayeron, ¿no? Pero está volviendo, ¿no? O sea, tengo entendido que Bolsonaro acaba de firmar un contrato millonario con China, ¿no? O sea, que Bolsonaro, que entró, ¿no? Al poder con toda la intención de devolverle a Brasil, ¿no? A ofrecerle de nuevo en bandeja a Estados Unidos y Brasil, pues ha firmado este contrato con China, que lo único que nos está revelando también eso es la debilidad de Estados Unidos.
Unidos. Estados Unidos no está en la capacidad de ofrecerle a Brasil pues un salvavidas, ¿no? China sí puede. Entonces, bueno, China sí tiene ese doble papel, pero América Latina tiene que dejar de depender, ¿no?, de poderes ajenos, ¿no?, foráneos, romper esa cadena colonial, ¿no?, que tiene con los países del norte, ¿no?, y crear sus propias alternativas, ¿no? Porque eso es lo que estamos viendo, lo que hemos visto hasta ahora es eso, ¿no? O sea, solo cambiamos de dueño, ¿no? Hemos cambiado de españoles a británicos, franceses, estadounidenses, y ahora pues abrimos nuestras puertas a lo chino. Y ahí es donde yo digo, bueno, ese problema también es un problema cultural, no un problema de mestizaje, ¿no? O sea, nuestras élites mestizas, blancas, criollas mestizas, son sumamente identificadas con los valores occidentales, coloniales, de la cristiandad y todo eso, y tiene una vocación colonial hacia la población, ¿no? Que no permite realmente otras alternativas. ¿Cuáles eran las otras preguntas? La crítica, culpa de eso. Bueno, eso es un comentario, ¿verdad? El tema de la culpabilización de los pobres, pero las preguntas, la La primera, culpabilización de los pobres, sí. Sí. ajá. ¿Y cómo se ven las lecturas para Latinoamérica? Bueno, van bien ligadas, ¿verdad? Del nuevo Sí. sistema colonialista asiático y América Latina. Pero la cuestión de la culpabilización de los pobres es muy importante porque eso es lo que hacen siempre, ¿no? Lo que culpabilizar a la víctima, ¿no? Y son muy creativos, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, ¿no? O sea, sí, que la pandemia, porque la gente no obedece, ¿no? No se queda en la calle, en la casa, ¿no? Ellos son los culpables, o sea, sin, por supuesto, pues tomar en cuenta de que quedarse en la casa es un privilegio, ¿no? De la clase media, ¿no? La mayoría de la gente pues no lo puede hacer, o sea, tiene que escoger entre morirse de hambre o morirse del virus, ¿no? O sea que no tiene, en otras palabras, no tiene alternativas, ¿no? Pero la culpabilización sí llega a extremos. Ayer estaba leyendo que uno de los creadores de todas estas teorías de conspiración que andan por el mundo, por el internet, decía de que esos 5 hombres negros colgados se han visto en los últimos días, que es parte de la estrategia de los movimientos sociales y de los negros de llevar al país a una guerra civil, ¿no? O sea, que o sea, una especie como, no sé, como los suicidios bombas, ¿no?, de Israel, de los palestinos, ¿no? Más o menos eso es lo que están tratando o sea, los pongo como un ejemplo, ¿no?, de lo que es la culpabilización de los pobres, ¿no?, de su cultura, de su forma de vida. Entonces, nunca es culpa del sistema, ¿no? O sea, no podemos esperar nada, absolutamente nada, de los gobiernos ni de los políticos. O sea, que hay que construir otra realidad realmente, una realidad alternativa, ¿no? O sea que, no sé, yo estoy ahorita sí, hay de alguna manera que crea como una especie de desvinculación, ¿no?, del sistema, ¿no?, para ir creando otro sistema. El problema es que siempre estamos dependiendo de alguna manera para sobrevivir, aunque sea malamente, ¿no?, en el sistema. Pero yo creo que los esfuerzos tienen que ir más en realmente crear ya ese otro sistema, ya, ¿no? Claro, eso no es, yo no estoy diciendo que eso es fácil, ¿no? O sea, ha habido una desposesión territorial y de tierras y, en fin, el mundo está destrozado, hay una devastación enorme, pero la capacidad de resurrección, de recreación, de reinvención es muy grande, ¿no?, entre la humanidad, ¿no? Así que
pese que estoy un poco pesimista quizás, pero también tengo mucha esperanza, ¿no? De que los cambios como lo que estamos viendo suceden, ¿no? Y si bien ahorita todo lo vemos negativo, como muy difícil de darle la vuelta, ¿no? Sí se puede, sí se puede. No, no hay que perder la esperanza. Y los jóvenes son la Muchas esperanza. gracias. Ustedes, los jóvenes, son la esperanza.